Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En nuestro Puntualizando de hoy vamos a analizar en parte la encuesta que hizo Datincorp, que preside Jesús Seguías. En esa encuesta se muestran algunas cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense ustedes, el nivel de rechazo que tiene la actuación política del presidente Nicolás Maduro. 63% de los venezolanos están nada satisfechos con la actuación del actual presidente de la República. Y 77% cuestionan el desempeño político de Juan Guaidó, líder del llamado G4. Aparte de esto, pues el presidente Maduro tiene un reconocimiento del 62% como presidente de la República y solamente el 6% reconoce a Juan Guaidó. Pero aparte de esto, también hay una pregunta. ¿Confía usted en que el liderazgo político venezolano va a solucionar la crisis del país? Nada, 47%. Muy poco, 30 y tantos por ciento. Es decir, hay un gran descreimiento en la población con respecto a la actuación del liderazgo político. Pero hay otros datos interesantes en esta encuesta de Datincorp, como que, por ejemplo, la mayoría absoluta de los venezolanos se encuentra ubicado en un bloque político distinto al que representan gobierno y oposición. Es decir, hay un gran descontento frente a la actuación de la clase política venezolana, lo cual abre espacio para que cualquier cosa pueda pasar en Venezuela en el corto, mediano o largo plazo. Movimiento de nuevos líderes mesiánicos, outsiders, opciones de la antipolítica, cualquier cosa en medio de un cuadro como este. Pero además hay que analizar la situación de la oposición venezolana, dispersa, dividida, enfrentada entre los distintos factores que la componen, haciéndole el juego a la estrategia divisionista del gobierno, que también tiene sus propios problemas internos, pero lo sabe manejar, digamos, tomando como base la necesaria unidad frente al peligro de perder el poder. He dicho en otras oportunidades y lo repito, más son las ganas que tiene el gobierno de mantenerse en el poder que las que tiene la oposición de tomarlo, por los errores que cometen, por las fallas, por el sectarismo, por la visión mezquina y corta que tienen la mayoría de los actores decisivos de la oposición con respecto a poner por delante los intereses nacionales frente a los intereses de los partidos. Ese es el cuadro político que tenemos al día de hoy, ¿verdad? En medio de un proceso de negociación que puede dar resultados o puede no darlo, dependiendo pues de cómo actúen los factores que en ellos están presentes en esta negociación. Por ejemplo, ha quedado fuera el sector de la alternativa o de la Alianza Democrática, que está representada en la Asamblea Nacional, ha quedado fuera por exigencia de la oposición del G4. Es decir, el G4 se reúne con el gobierno, pero no es capaz de reunirse con sus compañeros opositores de la Alianza Democrática porque los consideran sospechosos, porque no tienen la prueba de pureza étnica opositora. Es decir, sigue prevaleciendo una actitud de descalificación de parte de quienes controlan en este momento pues la agenda política opositora. Entonces, evidentemente, frente a este cuadro, ¿qué le queda al país? Pues esperar que se produzca el milagro de que las fuerzas democráticas venezolanas logren unificarse en una sola alternativa frente al Ejecutivo Nacional para garantizar que en Venezuela se dé un proceso de cambio político en paz, en democracia, sobre la base de elecciones, sobre la base de una negociación y apegados a la Constitución. Ese es el reto que tiene la clase política venezolana en este momento, sobre todo la clase política opositora. El gobierno también tiene sus conflictos, pero como lo decía, lo sabe manejar muy bien, sabe actuar en medio de una situación interna que no deja de ser compleja, por lo que mostró la elección del pasado fin de semana, es decir, las primarias del PSUV, donde se comenzaron a ver allí enfrentamientos incluso físicos, lo que los adecos llamaban trompadas estatutarias, que fueron trompadas de verdad en muchas regiones del país. El hecho de que el cogollo quiera decidir por encima de lo que ha sido la voluntad de la base, de acuerdo a las normas autoritarias escogidas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, un cuadro complejo, pero más complejo aún es el de la oposición, que sabe que el gobierno juega a dividirlos y ellos caen en ese juego. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela hasta el día de hoy. Y bueno, este Puntualizando no puede finalizar sin que yo les diga que hasta yo mismo desistí de ser candidato en Caracas precisamente por el cuadro de división. Tenía la intención de que mi nombre sirviera para unificar a la oposición en Caracas o a los factores democráticos, ¿verdad? Más allá de los partidos, incluso los sectores de la sociedad civil, pero la división es el signo de este tiempo. Y esa será una cuenta que tarde o temprano pagarán quienes han caído en el pecado de promoverla. Hasta aquí nuestro Puntualizando por el día de hoy.